Es de gran importancia darnos cuenta que la educación es un factor el cual no podemos dejar a un lado cuando pensamos en el desarrollo de nuestro país. Un país que tiene gente con conocimientos es un país con un futuro comprometedor. La mejor manera de adivinar el futuro es planeándolo. Primero, para ver cómo está nuestro país en cuanto a la educación, tenemos que tomar en cuenta varias pruebas las cuales se hacen para medir el nivel académico de los alumnos de cierto país. Existen varias pruebas, tales como la prueba PISA, la prueba TIMSS, que hacen varias instituciones para poder ver cuál ha sido el desempeño que tienen los alumnos de cierta. Una prueba bien conocida por todos es la prueba enlace, la cual se les hace a alumnos de primaria y de secundaria. Al ver los resultados que tuvieron los alumnos en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, pudimos ver que la mayoría de los alumnos están en un promedio elemental. El 30% está en un promedio insuficiente, el 20% en bueno y solo el 5% en un nivel excelente, lo cual es de preocuparse. Otra prueba que existe es la prueba PISA, que este año se aplicó a 475,000 estudiantes de 70 países, en el cual México ocupó el lugar 48. La calificación promedio obtenida por los estudiantes mexicanos fue de 425, cuando el examen normal para un alumno es esperado de 500 puntos. Entre los primeros lugares se encuentra Shanghái, Corea, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos, Francia, y entre los últimos lugares estamos México, Colombia, Brasil, Argentina y hasta el último, Kirguistán. Buscamos los resultados que México ha obtenido a lo largo de los años para ver si ha existido alguna mejora en los alumnos de nuestro país. En el año 2000 los resultados fueron de 422 puntos, en el año 2003 de 400, en el 2006 de 410 y en el año 2009 subió el puntaje a 425 puntos. Hicimos una búsqueda de noticias para ver cómo era que el mundo veía a la educación de México, y entre los titulares encontramos de la CNN unas noticias las cuales no eran muy agradables. Primera noticia: OCDE, México gasta 3 veces menos que otros países por alumno de primaria en educación. México ocupa el lugar 48 de 63 en la evaluación de conocimiento de la OCDE. También encontramos una noticia la cual nos pareció un poco denigrante. México, tercer país de OCDE con más Gini. Buscamos en el Banco Mundial cuál era el porcentaje que se utilizaba en cada país para invertir en la educación. Vimos que en México en el 2000 se invertía el 4.9, en el 2005 el 5%, 2010 4.8 y en el 2012 se mantuvo en el 4.8. Mientras en Estados Unidos en el 2000 aportaban el 5.1%, en el 2005 5.3, en el 2010 5.6 y 2012 5.5. Mientras Hong Kong y China aportaban el 5.8 en el 2000, el 6.3 en el 2005, 6.2 en el 2010 y 6.4 en el 2012. Tras investigar un poco, llegamos a una tabla en la cual nos decía el porcentaje que se invertía en la educación dependiendo del área, si era básica, media o superior. Y notamos que más del 70% del porcentaje que se gasta en educación se va a la educación básica. A la media se va alrededor del 7% y en la superior alrededor del 12%. Lo cual nos quiere decir que sí, tal vez existan varias oportunidades para entrar a una educación básica, a la educación de primaria, pero en cuanto se sale de esa educación ya no se tiene la oportunidad para seguir estudiando, o la oportunidad es un poco difícil, lo cual hace que la gente deje de estudiar. Una información que encontramos un poco perturbante fue que en un salón de clase mexicano de misma generación de 100 niños inician la educación básica. 6 años después terminan la primaria solo 64 alumnos. De la secundaria solo egresan 46 alumnos. El bachillerato o su equivalente lo terminan únicamente 24 personas en tiempo completo y forma necesaria. De esos, solo 10 ingresan de una licenciatura y solo 2 o 3 personas concluirán un posgrado. Lo cual nos dice que la gente en México no termina su educación. Sí, al parecer solo el 2% terminan algún posgrado, lo cual es un poco perturbador. Y únicamente el 40% logra entrar a un bachillerato. El gobierno, la sociedad y los expertos en cuanto a esta materia.
Pues, como sabemos, muchos quieren impulsar la educación, pero ninguno ha sabido cómo hacerlo correctamente. Ninguno ha propuesto algo lo cual nos funciona en nuestro sistema educativo aquí en México. Entonces, nosotros queremos proponer un nuevo sistema lo cual dé bases a lo que se debería de hacer en cuanto a la educación aquí en México. Nuestra propuesta, nuestra conclusión. Tras ver los datos que descubrimos hasta el final de nuestra investigación, para ver el porcentaje de personas que terminan en verdad su educación, decidimos que sería de gran importancia poder darle la oportunidad a gente de estudiar no solamente su primaria, sino darle la oportunidad de estudiar un bachillerato y una licenciatura. Porque cuando la gente sale de primaria ya no haya más oportunidades para poder estudiar o para seguir sus estudios. Ya saliendo de la primaria las oportunidades se recortan, lo cual hace que la gente deje de estudiar y lo cual hace que tengamos un México menos preparado. Así que lo que nosotros proponemos es darle más oportunidades a las personas que quieren estudiar un bachillerato o una licenciatura. No solo enfocarnos en una educación básica, una educación primaria. Sí, necesitamos la educación primaria, pero yo creo que es de mucha importancia que esa educación pueda trascender, que no solo se quede, ok, yo aprendí lo que me enseñaron en básico en mi primaria, sino, ok, yo pude llegar hasta terminar una licenciatura. ¿Qué es lo que necesitamos? Gente preparada aquí en México, gente la cual sea expertos en diferentes áreas, en diferentes ramas de estudio. Entonces nuestra propuesta es que la educación, promover que la educación termine hasta una licenciatura, no que termine en un nivel básico o un nivel medio, sino que llegue hasta el nivel superior.